La iglesia de San Francisco en Puebla olía a incienso y flores marchitas. Luz de tarde entraba por vitrales centenarios pintando el piso de mosaico con colores que no parecían pertenecer a ese momento. El ataúd de madera oscura estaba abierto todavía, rodeado de coronas blancas y claveles rojos. Adentro, don Arturo Ramírez yacía con manos cruzadas sobre pecho, traje que le quedaba demasiado grande ahora que la enfermedad lo había consumido, rostro sereno que ya no parecía sufrir. Las bancas estaban llenas. Familia. Amigos. Vecinos. Gente del taller mecánico donde había trabajado 40 años. Todos rezando el rosario con voz baja y monótona. Todos excepto Mateo. Mateo estaba de pie junto al ataúd. 30 años. Manos grandes y callosas como las de su padre. Ojos rojos de llorar toda la noche anterior. Camisa blanca que había planchado esa mañana con manos temblorosas. Pantalón negro prestado por vecino porque el suyo estaba manchado de aceite de motor. Zapatos lustrados que le apretaban pero que se había puesto porque papá siempre decía que al velorio se va presentable. Miraba el rostro inmóvil del hombre que lo había criado. Que le había enseñado a cambiar llantas a los 8 años. Que lo había llevado en hombros a ver desfiles. Que lo esperaba despierto cuando llegaba tarde. Que nunca, ni una sola vez en 30 años, le había hecho sentir menos. Su madre, Lorena, estaba sentada en primera fila. Vestido negro. Rebozo sobre hombros. Rosario entre dedos que no se movían. No lloraba. No había llorado en ningún momento desde que don Arturo murió 2 días atrás. Tenía 54 años pero el resentimiento la había envejecido. Arrugas profundas alrededor de boca que siempre estaba apretada. Ojos que miraban con frialdad que Mateo conocía bien. Frialdad que había sentido toda su vida pero que nunca había entendido completamente. Hasta ahora. El padre Gonzalo terminó Misterio Doloroso. Comenzó Gloria. Voces unidas en oración que reverberaba contra paredes de adobe. Mateo seguía de pie. Inmóvil. Con una mano tocando borde del ataúd. Última conexión física con hombre que había sido su mundo. El murmullo de los rezos llenaba el aire como agua llenando tanque. Constante. Inevitable. Y entonces la voz de su madre cortó a través de todo. No llores como hijo. Las palabras cayeron como piedras. Claras. Precisas. Crueles. Algunas personas levantaron la mirada. Otras fingieron seguir rezando. Mateo giró cabeza lentamente. Su madre se había levantado. Caminaba hacia él con pasos medidos. Tacones sonando contra piso de piedra. Rostro sin expresión. Ojos fijos en él con algo que se parecía a triunfo. No lo eres, continuó. Voz más alta ahora. Voz que quería ser escuchada. Que necesitaba ser escuchada. El rezado se detuvo. Silencio absoluto cayó sobre iglesia como manta pesada. Padre Gonzalo dejó de leer. Familia se quedó con rosarios entre manos congeladas. Todos miraban. Todos escuchaban. Y Lorena sonrió. Sonrisa pequeña. Terrible. Ya es hora de que todos sepan la verdad, dijo acercándose más. Mateo sentía piso moverse bajo sus pies. Sentía paredes cerrándose. Sentía aire volviéndose espeso e irrespirable. Tú solo fuiste un error que él aceptó cargar. Las palabras atravesaron pecho de Mateo como cuchillos calientes. No solo estaba quitándole padre. Estaba quitándole derecho al duelo. Estaba destruyendo identidad frente a todos los que habían conocido a don Arturo. Todos los que conocían a Mateo. Sal de aquí, ordenó Lorena. Ya no susurraba. Gritaba casi. Voz quebrándose no de emoción sino de rabia contenida durante años. Este funeral no te pertenece. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Nadie defendió a Mateo. Algunos miraban con lástima. Otros con curiosidad morbosa. Otros bajaban vista avergonzados de presenciar humillación tan pública. Pero nadie habló. Mateo dio paso atrás. Mano soltando ataúd.
Luego otro paso. No por obediencia, sino porque si se quedaba un segundo más iba a gritar. Iba a llorar. Iba a romperse frente a todos. Y papá siempre le había enseñado que hombre no se rompe en público. Que dolor se procesa en privado. Que dignidad se mantiene aunque cielo se esté cayendo. Caminó hacia puerta trasera de iglesia. Pasos resonando en silencio perfecto. Cada uno sintiendo como kilómetro. Empujó puerta. Salió a atrio donde sol de tarde lo cegó momentáneamente. Respiró. Aire caliente de Puebla. Olor a tierra y coches y vendedores de elotes en esquina. Mundo seguía girando aunque el suyo se hubiera detenido. Se recargó contra muro de iglesia. Piernas temblando. Manos apretadas en puños. Y lloró. Lloró por padre que acababa de perder. Por humillación que acababa de sufrir. Por identidad que acababa de ser cuestionada frente a ciudad entera. Por vida que en segundos había sido partida en dos. El ataúd todavía estaba abierto cuando mi madre decidió hacerlo. La iglesia olía a incienso y flores marchitas. El murmullo de los rezos llenaba el aire, pero su voz fue la única que se escuchó con claridad. No llores como hijo, dijo acercándose. No lo eres. Algunas personas levantaron la mirada. Otras fingieron seguir rezando. Yo estaba de pie, con las manos apretadas, mirando el rostro inmóvil del hombre que me había criado como suyo durante 30 años. Mi madre no bajó la voz. Ya es hora de que todos sepan la verdad, continuó. Tú solo fuiste un error que él aceptó cargar. Sentí como la humillación me atravesaba el pecho. No solo me estaba quitando un padre. Me estaba quitando el derecho al duelo. Sal de aquí, ordenó. Este funeral no te pertenece. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Nadie me defendió. Yo di un paso atrás. Luego otro. No por obediencia, sino para respirar. Porque si hablaba en ese momento, me habría roto. El entierro terminó sin mí. Me quedé en atrio. Escuchando campanas. Escuchando cantos. Escuchando cómo bajaban ataúd. Cómo lo metían a carroza fúnebre. Cómo procesión salía hacia panteón. Gente pasaba junto a mí. Algunos murmuraban condolencias. Otros solo miraban con pena. Nadie preguntó si era verdad. Nadie cuestionó a Lorena. Solo aceptaron. Y siguieron. Cuando iglesia quedó vacía, cuando solo quedaban flores marchitas y velas consumiéndose, Mateo entró otra vez. Caminó hasta altar. Miró imagen de Cristo crucificado. Y preguntó por qué. ¿Por qué si había sido buen hijo? ¿Por qué si había cuidado a su padre hasta último momento? ¿Por qué si nunca había cuestionado? ¿Por qué su madre lo odiaba tanto? Pero Cristo no respondió. Solo miraba hacia abajo con ojos de yeso que no veían nada. Esa noche Mateo no pudo dormir. Departamento pequeño donde vivía solo se sentía más vacío que nunca. Cuarto con cama individual. Cocineta con estufa de 2 hornillas. Baño con regadera que goteaba. Paredes delgadas que dejaban escuchar todo de vecinos. Pero era suyo. Lo había rentado a los 25 cuando consiguió trabajo estable en taller. Papá lo había ayudado con primer mes. Mamá había dicho que era desperdicio de dinero. Que debía quedarse en casa familiar. Pero Mateo necesitaba espacio. Necesitaba respirar lejos de miradas de Lorena. Se quedó sentado en cama mirando foto. Foto de él con don Arturo. Tomada 10 años atrás. Los dos en taller. Cubiertos de grasa. Sonriendo. Don Arturo con brazos sobre hombros de Mateo. Orgulloso. Esa foto era prueba. Prueba de amor. De conexión. De paternidad que iba más allá de sangre. Pero ahora Mateo la miraba con ojos diferentes. Buscando señales. Buscando verdad. Pensó en toda su vida. En 30 años vividos creyendo que don Arturo era su padre. En 30 años sintiéndose hijo. Amado. Querido.
Y ahora su madre, con palabras dichas en funeral, había plantado semilla de duda que crecía como planta venenosa. ¿Qué tal si era verdad? ¿Qué tal si no era hijo de don Arturo? ¿Qué tal si toda su vida había sido mentira? 2 semanas pasaron como niebla. Mateo fue a trabajo. Cambió aceite. Reparó frenos. Hizo alineaciones. Mecánico automático siguiendo rutinas sin pensar. Compañeros lo dejaban en paz. Sabían que había perdido a padre. Que necesitaba espacio. No sabían de humillación en funeral. Mateo no había contado. No podía. Palabras se quedaban atoradas en garganta cada vez que intentaba. Entonces llegó llamada. Número desconocido. Mateo casi no contestó. Pero algo le dijo que lo hiciera. Bueno. Voz de hombre mayor, Mateo Ramírez. Sí. Habla el licenciado Méndez. Era abogado de su padre. Mateo lo había visto en funeral. Hombre de 70 años. Lentes gruesos. Traje antiguo. Necesito que venga a mi oficina. Es urgente. ¿Por qué?, preguntó Mateo. El licenciado hizo pausa. Su padre dejó algunos asuntos pendientes. Necesitamos resolverlos. ¿Cuándo? Mañana si es posible. Mateo aceptó. Colgó. Se quedó mirando teléfono preguntándose qué asuntos. Papá no tenía dinero. No tenía propiedades. Solo herramientas de taller que Mateo ya tenía. ¿Qué más podía haber? Oficina del licenciado Méndez estaba en centro histórico. Edificio colonial convertido en oficinas. Escaleras de cantera. Pasillos con techos altos. Puertas de madera tallada. Mateo subió a segundo piso. Encontró puerta con placa, Lic. Rodrigo Méndez. Abogado. Tocó. Pase. Entró. La sala era fría. Paredes pintadas de azul acincentado. Escritorio grande de madera oscura. Estanterías llenas de libros legales. Luz blanca de foco fluorescente cayendo como juicio. Licenciado Méndez estaba sentado detrás de escritorio. Gesticuló hacia silla frente a él. Siéntate, Mateo. Mateo se sentó. Nervioso. Sin saber qué esperar. Sobremesa había sobresellado y carpeta delgada. Licenciado Méndez los miraba como si pesaran toneladas. Tu padre vino a verme 3 meses antes de morir. Mateo asintió. Papá había sabido que enfermedad era terminal. Que no había cura. Que solo era cuestión de tiempo. Me pidió que preparara algunos documentos. Por si algo pasaba. ¿Por si qué pasaba?, preguntó Mateo. El licenciado suspiró. Por si tu madre intentaba hacer exactamente lo que hizo. Mateo sintió sangre helarse. Usted sabe. Sabe lo que dijo en funeral. Licenciado asintió. Don Arturo lo predijo. Conocía a Lorena. Sabía que en cuanto él muriera, ella iba a intentar destruirte. ¿Por qué?, preguntó Mateo con voz quebrada. ¿Por qué me odia tanto? Licenciado Méndez empujó sobresellado hacia Mateo. Tu padre lo dejó todo preparado. Por si esto pasaba. Mateo miró sobre. Manos temblando. Ábrelo. Mateo rompió sello. Adentro había varios documentos. El primero era carta. Manuscrita. Letra de su padre. Mateo la reconoció inmediatamente. Letra que había visto en notas de mandado. En listas de refacciones. En mensajes pegados en refrigerador. Comenzó a leer. Hijo. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy y porque tu madre hizo lo que temía que haría. Primero quiero que sepas algo que debí decirte hace años pero que no tuve valor, tú eres mi hijo. No por accidente. No por obligación. Por elección. Te elegí desde el momento que naciste. Te elegí cada día de tu vida. Y moriré eligiéndote. Mateo tuvo que detenerse. Lágrimas nublaban visión. Respiró hondo. Continuó leyendo.
Tu madre y yo nos casamos jóvenes. Ella tenía 20. Yo 24. Fue embarazo que nos juntó. Pero yo la amaba. O pensaba que la amaba. Cuando tú naciste, fui el hombre más feliz del mundo. Tenía hijo. Tenía familia. Tenía futuro. Pero Lorena cambió después de tu nacimiento. Se volvió fría. Distante. Resentida. Yo pensaba que era depresión posparto. Los doctores dijeron que pasaría. Pero no pasó. Empeoró. Y un día, cuando tú tenías 2 años, me dijo la verdad. Me dijo que no era seguro que fueras mi hijo. Que había estado con otro hombre semanas antes de que nos casáramos. Mateo dejó de respirar. Manos apretando papel. Leyó siguiente párrafo. Yo quedé destrozado. Pregunté quién. Pregunté si estaba segura. Pregunté si quería saber verdad. Ella dijo que no. Dijo que era mejor no saber. Que tú eras mi hijo legalmente. Que eso era suficiente. Pero yo necesitaba saber. Así que fui a clínica. Hice prueba de ADN sin decirle. Y cuando resultados llegaron. Mateo giró página. Cuando resultados llegaron confirmaron que eras mi hijo biológico. 99.98% de probabilidad. Tú eras mío. Por sangre. Por ADN. Por todo. Lloré de alegría. Le mostré resultados a tu madre esperando que se sintiera aliviada. Pero se enojó. Dijo que no tenía derecho a hacer pruebas sin su permiso. Que había violado su confianza. Nunca entendí por qué reaccionó así. Mateo tampoco entendía. Si prueba confirmaba que era hijo de don Arturo, ¿por qué Lorena se había enojado? ¿Por qué había pasado 28 años tratándolo con frialdad? ¿Por qué en funeral había dicho lo contrario? Siguió leyendo. Con años entendí. Tu madre no quería que fueras mi hijo. Quería que fueras del otro. Del hombre que amaba de verdad. Yo era segundo plato. Opción segura. Pero no era a quien ella quería. Y tú, al ser mío, eras recordatorio constante de que se había quedado con hombre equivocado. Las palabras golpearon a Mateo como puños. Su existencia había sido castigo para su madre. No porque fuera mal hijo. Sino porque era hijo del hombre equivocado. Continuó, guardé resultado de ADN todos estos años. Los guardo todavía. Junto con carta notariada explicando todo. Y le pedí al licenciado Méndez que si algo me pasaba, si tu madre intentaba negarte como hijo, estos documentos se hicieran públicos. Porque tú mereces saber verdad. Mereces tu lugar. Mereces tu nombre. La carta continuaba en siguiente página. Mateo. Hijo mío. Perdóname por no haber sido más fuerte. Por no haber confrontado a tu madre años atrás. Por haber permitido que te tratara con frialdad que no merecías. Yo pensaba que con tiempo ella cambiaría. Que aprendería a amarte como yo te amaba. Pero estaba equivocado. Algunas heridas son demasiado profundas. Algunos resentimientos demasiado arraigados. Pero quiero que sepas esto, cada momento contigo fue bendición. Cada risa. Cada juego de pelota. Cada tarde en taller enseñándote mecánica. Cada vez que me llamaste papá. Todo fue regalo que atesoré. Tú hiciste mi vida valer la pena. Y si tuviera que elegir otra vez, te elegiría 1000 veces más. Eres mi hijo. Por sangre. Por amor. Por todo lo que importa. No dejes que nadie te diga diferente. Con todo mi amor, tu padre. Arturo. Mateo dejó carta en mesa. No podía ver. Lágrimas corrían libres ahora. Hombros sacudiéndose. 30 años de preguntas no formuladas finalmente respondidas. 30 años de sentir que algo estaba mal sin saber qué. 30 años de frialdad materna finalmente explicados. Licenciado Méndez le pasó pañuelo. Tómate tu tiempo.
Cuando Mateo pudo respirar otra vez, cuando lágrimas se secaron suficiente para ver, miró otros documentos en sobre. Había copia de prueba de ADN original. Fechada 28 años atrás. Resultado claro. Compatibilidad 99.98%. Arturo Ramírez es padre biológico de Mateo Ramírez. Certificado. Sellado. Legal. También había prueba nueva. Fechada 3 meses atrás. Licenciado Méndez explicó, tu padre pidió que se hiciera otra. Para asegurar que no hubiera dudas. Usó muestras de sangre de exámenes médicos recientes. Las tuyas de cuando donaste sangre el año pasado. Todo legal. Todo documentado. Resultado idéntico. Eres su hijo. ¿Por qué hizo todo esto?, preguntó Mateo. ¿Por qué tanto esfuerzo? Licenciado Méndez sonrió triste. Porque te amaba. Porque sabía que Lorena iba a intentar quitarte lo único que le quedaba para dar, su nombre. Su legado. Su reconocimiento como padre. Y él no iba a permitirlo. Ni siquiera desde tumba. Hay más, continuó licenciado. Tu padre dejó testamento. No tenía mucho. Casa está a nombre de Lorena. Fue regalo de boda de familia de ella. Pero herramientas de taller. Coche viejo. Ahorros pequeños. Todo es tuyo. Con condición. Mateo levantó vista. ¿Qué condición? Que uses estos documentos. Que hagas pública la verdad. Que no dejes que tu madre te borre de historia familiar. Mateo sostuvo documentos. Sintió peso de ellos. No era solo papel. Era validación. Era prueba. Era derecho a existir. A llorar. A ser hijo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Licenciado abrió carpeta. Presentar demanda. Para reconocimiento oficial de paternidad. Aunque ya eres reconocido legalmente, esto hace que quede en registro público. Que nadie pueda cuestionar. Y para restitución de derechos que te fueron negados. ¿Qué derechos? El de estar en funeral. El de ser mencionado como hijo en documentos. El de heredar. El de llevar nombre con orgullo. Lorena intentó quitarte todo eso frente a todos. Esto lo regresa. Públicamente. Como ella te humilló públicamente. Mateo pensó. Parte de él quería dejar todo. Olvidar. Seguir adelante. Pero otra parte que había sido humillada frente a ciudad entera, que había sido echada de funeral de su padre, que había pasado vida entera sintiéndose menos, esa parte quería justicia. Quería verdad. Quería que todos supieran. Hágalo, dijo. Presente la demanda. Proceso legal fue rápido. Licenciado Méndez tenía todo preparado. Documentos. Pruebas. Testigos. Presentó ante juez familiar. Citaron a Lorena. Audiencia se programó para 2 semanas después. Mateo recibió notificación oficial. También Lorena. Mateo imaginó su cara al recibirla. La confusión. La rabia. El miedo quizá de que verdad que había enterrado 28 años atrás estuviera saliendo a luz. Lorena intentó contactar a Mateo. Llamó. Mateo no contestó. Fue a taller. Mateo le dijo a compañeros que no estaba. Fue a su departamento. Mateo no abrió puerta. Finalmente dejó mensaje de voz. Mateo, necesitamos hablar. Esto es ridículo. No hagas esto. Por favor. Voz sonaba desesperada. Pero no arrepentida. Desesperada de ser descubierta. No de haber lastimado. Día de audiencia llegó. Mateo se puso mismo traje que había usado en funeral. Esta vez limpio. Planchado. Con zapatos que no le apretaban porque había comprado su propio par. Caminó a juzgado familiar. Edificio gobierno en centro. Pasillos llenos de gente esperando. Familias rotas buscando resoluciones legales a problemas emocionales.
Sala de audiencia era pequeña. Mesa larga. Sillas de plástico. Bandera mexicana en esquina. Retrato del presidente en pared. Juez era mujer de 60 años. Lentes. Cabello gris recogido. Expresión seria de quien ha visto todo. Licenciado Méndez ya estaba ahí. Arreglando papeles. Preparando caso. Lorena entró con su abogado. Hombre joven. Nervioso. Probablemente recién salido de universidad. No como licenciado Méndez que tenía 40 años de experiencia. Lorena se veía diferente. Ya no vestida de luto. Vestido azul. Maquillaje cuidadoso. Intentando verse respetable. Miró a Mateo. Él sostuvo mirada. No con rabia. Con determinación. Jueza llamó a orden. Caso de Mateo Ramírez contra Lorena Ramírez de Ramírez. Solicitud de reconocimiento público de paternidad y restitución de derechos filiales. Licenciado Méndez se levantó. Comenzó presentación. Su señoría, mi cliente fue humillado públicamente en funeral de su padre por su madre, quien negó su paternidad frente a comunidad entera. Tenemos pruebas que demuestran sin duda que Arturo Ramírez era padre biológico de Mateo. Y tenemos carta del difunto explicando situación. Abogado de Lorena objetó. Su señoría, esto es venganza. Mi cliente estaba en duelo. Dijo cosas en momento de dolor. No debe ser castigada legalmente. Jueza levantó mano. Voy a revisar evidencia antes de decidir. Licenciado Méndez presentó documentos. Prueba de ADN original de 28 años atrás. Prueba nueva de 3 meses atrás. Carta de don Arturo. Declaraciones de testigos que estuvieron en funeral. Jueza leyó todo en silencio. Sala esperaba. Mateo sentía corazón golpeándole pecho. Lorena miraba sus manos. Retorciéndolas. Finalmente jueza habló. Esta evidencia es clara y contundente. Arturo Ramírez es confirmado como padre biológico de Mateo Ramírez con 99.98% de certeza. Hizo pausa. Miró a Lorena. Señora Ramírez, ¿por qué negó paternidad de su hijo si tenía conocimiento de estas pruebas? Lorena tartamudeó. Yo no sabía. Mi esposo nunca me mostró. Licenciado Méndez interrumpió. Mentira, su señoría. Tenemos testimonio escrito de don Arturo indicando que le mostró resultados originales. Lorena se puso roja. Su abogado intentó defenderla pero no tenía argumentos. Evidencia era abrumadora. Jueza continuó. En mi experiencia, humillación pública de hijo en funeral de padre no es acto de dolor. Es acto de crueldad calculada. Y ley protege a hijos de crueldad parental. Golpeó mazo. El señor Arturo Ramírez confirma legalmente la paternidad de Mateo Ramírez. Ordeno restitución de derechos. Mateo Ramírez tiene derecho a ser reconocido como hijo. A heredar. A usar apellido. A ser mencionado en documentos. Y ordeno disculpa pública de señora Lorena Ramírez. Ella no lloró. No gritó. Solo bajó la cabeza. Derrotada. Expuesta. Humillada ahora ella. Jueza miró a Mateo. Señor Ramírez, ¿desea decir algo? Mateo se levantó. Miró a su madre. Mujer que lo había parido pero nunca amado. Mujer que había pasado 30 años castigándolo por ser quien era. Toda mi vida dudé de quién era, dijo con voz firme. Dudé porque mi madre me trataba diferente. ¿Por qué sentía su rechazo? Porque nunca fui suficiente. Hoy ya no dudo. Soy hijo de Arturo Ramírez. Por sangre. Por amor. Por elección mutua. Y nadie, ni siquiera usted, puede quitarme eso. Salió del tribunal. Sin aplausos. Sin abrazos. Licenciado Méndez le dio palmada en hombro. Tu padre estaría orgulloso. Mateo asintió. Sabía que era verdad. Caminó por calles de Puebla.
Ciudad que lo había visto crecer. Ciudad que había presenciado su humillación. Ciudad que ahora sabía verdad. Noticia se esparció rápido. Pueblos pequeños son así. Todos saben todo. Gente que había estado en funeral ahora sabía que Lorena había mentido. Que Mateo sí era hijo de don Arturo. Que humillación había sido injusta. Algunos se disculparon con Mateo. Otros solo lo miraban diferente. Con respeto que no habían mostrado antes. Mateo regresó a trabajo. A vida. A rutina. Pero algo había cambiado. Caminaba diferente. Con cabeza más alta. Con pasos más seguros. Porque ahora sabía. Sabía sin duda quién era. De dónde venía. A quién pertenecía. Y ese conocimiento era ancla que lo sostenía. Lorena cumplió con orden de disculpa pública. Tuvo que publicar en periódico local. Declaración reconociendo que Mateo era hijo biológico de Arturo Ramírez. Que había mentido en funeral. Que se disculpaba por humillación causada. Palabras forzadas. Pero palabras al fin. Mateo recortó publicación. La guardó no por venganza sino como recordatorio. Recordatorio de que verdad siempre sale. Pero para entender completamente cómo se llegó ahí, para entender por qué Lorena odiaba tanto, hay que regresar. Regresar 32 años atrás. A joven pareja en Puebla. A embarazo no planeado. A decisiones tomadas por razones equivocadas. A vida construida sobre mentiras que eventualmente colapsaron. Lorena tenía 20 años cuando conoció a Javier. Era estudiante de universidad. Familia acomodada. Carro deportivo. Sonrisa fácil. La llevaba a antros. A cenas caras. Le prometía futuro brillante. Lorena se enamoró. Profundamente. Del tipo de amor que ciega. Que hace creer en imposibles. Javier decía que la amaba. Pero cuando Lorena quedó embarazada, Javier desapareció. No contestaba llamadas. No iba a su casa. Simplemente se esfumó como si nunca hubiera existido. Lorena quedó sola. Embarazada. Asustada. Familia era conservadora. Católica. Embarazo fuera de matrimonio era vergüenza. Su padre amenazó con echarla. Su madre lloraba todo el día. Lorena necesitaba solución. Rápida. Ahí apareció Arturo. Arturo era mecánico en taller cerca de casa de Lorena. Había ido varias veces a llevar coche familiar. Siempre era cortés. Amable. Tímido. Le gustaba Lorena. Era obvio. Y Lorena lo sabía. Lorena lo buscó. Le dijo que le gustaba. Mintió diciendo que siempre le había gustado. Arturo, que nunca había tenido novia, que nunca había sido notado por mujer bonita, cayó. Salieron. Lorena fingió. Besó a Arturo. Dejó que creyera que estaban empezando relación real. 2 semanas después le dijo que estaba embarazada. Arturo quedó en shock. Pero era hombre de honor. Hombre de palabra. Se ofreció a casarse. Boda fue rápida. En parroquia local. Familia de Lorena aliviada de que vergüenza se cubriera con matrimonio. Familia de Arturo feliz de que hijo encontrara esposa. Nadie sabía verdad. Nadie excepto Lorena. Y cuando Mateo nació 2 meses prematuro según cuentas oficiales, nadie cuestionó. Bebés prematuros son comunes. Y Mateo era saludable. Perfecto. Con ojos de Arturo. Con manos de Arturo. Genética había jugado a favor de Lorena. Pero Lorena no amaba a Arturo. Nunca lo amó. Cada vez que lo veía se acordaba de Javier. Del hombre que verdaderamente amaba. Del hombre que la abandonó. Y Mateo, en lugar de ser bendición, era recordatorio constante de su fracaso. De haber tenido que conformarse. De estar atrapada en vida que no quería con hombre que no amaba. Arturo notaba frialdad pero la atribuía a depresión posparto. Intentaba ser mejor esposo. Más atento.
más cariñoso. Pero nada funcionaba. Lorena construyó muros que no permitían entrada. Y cuando Mateo tenía 2 años, cuando Arturo empezaba a cuestionar, Lorena soltó bomba. Le dijo que no estaba segura de paternidad. Que había estado con alguien más antes de casarse. Arturo quedó destrozado. Pero amaba a Mateo. Ya era su hijo. 2 años de criarlo. De verlo crecer. De ser llamado papá. No podía imaginar vida sin él. Así que hizo prueba de ADN en secreto. Y cuando resultados confirmaron que Mateo era suyo biológicamente, lloró de alivio. Le mostró a Lorena esperando que se alegrara también. Pero Lorena reaccionó con rabia. Porque en fondo de su corazón había querido que Mateo fuera de Javier. Había querido tener pedazo del hombre que amaba. Y confirmación de que Mateo era de Arturo significaba que no tenía nada de Javier. Que estaba completamente atada a vida que no quería. Ese resentimiento creció durante años. Se alimentó de cada momento feliz entre Arturo y Mateo. Cada risa. Cada abrazo. Cada papá te quiero. Todo era cuchillo en corazón de Lorena. Mateo creció sintiendo ese resentimiento sin entenderlo. Su madre lo alimentaba. Lo vestía. Cumplía obligaciones maternales. Pero no había calidez. No había ternura. Cuando Mateo caía y lloraba, Arturo era quien consolaba. Cuando Mateo tenía pesadillas, Arturo era quien iba a su cuarto. Cuando Mateo estaba enfermo, Arturo pedía día libre para cuidarlo. Lorena solo observaba. Cumpliendo mínimos requeridos pero nunca dando más. En escuela, Mateo era buen niño. No causaba problemas. Sacaba calificaciones decentes. Tenía amigos. Pero había tristeza en el que maestros notaban. Tristeza de niño que sabe que algo falta en casa pero no sabe qué. Cuando tenía juntas escolares, Arturo siempre iba. Lorena tenía excusas. Trabajo. Jaqueca. Compromiso previo. Siempre algo. Mateo cumplió 10 años. Arturo organizó fiesta. Invitó vecinos. Compañeros de escuela. Hizo carne asada. Compró pastel grande. Lorena ayudó con preparativos pero con cara de estar cumpliendo condena. Durante fiesta se quedó en cocina. Arturo era quien jugaba con niños. Quien organizaba juegos. Quien cantaba las mañanitas con entusiasmo desafinado que hacía reír a todos. Esa noche, después de que invitados se fueron, Mateo escuchó a sus padres discutir. Estaba en su cuarto pero paredes eran delgadas. Voz de Lorena, ¿por qué tienes que exagerar todo? Es solo cumpleaños. Voz de Arturo, es nuestro hijo. Merece celebración. Lorena, tu hijo. Silencio. Luego Arturo, nuestro hijo. Por sangre y por todo. Tenemos pruebas. Lorena, malditas pruebas. Como si papel cambiara lo que siento. Mateo no entendió conversación completamente. Pero entendió suficiente. Su madre no lo quería. No importaba qué hiciera. No importaba qué tan bueno fuera. Simplemente no lo quería. Lloró en silencio esa noche. Y Arturo, que escuchaba todo, fue a su cuarto. Se sentó en cama. No dijo nada sobre discusión. Solo abrazó a su hijo. Y Mateo supo que aunque mamá no lo quisiera, papá sí. Y eso tendría que ser suficiente. Adolescencia fue difícil. Mateo empezó a cuestionar. A preguntar por qué mamá era diferente con él. Arturo explicaba lo que podía sin revelar verdad completa. Tu mamá tuvo vida difícil. A veces le cuesta mostrar emociones. Pero te quiere a su manera. Mentira piadosa. Pero mentira que Arturo necesitaba creer para justificar matrimonio que mantenía por Mateo. A los 16, Mateo empezó a trabajar con Arturo en taller. Después de escuela. Fines de semana. Aprendiendo oficio. Arturo era buen maestro. Paciente. Explicaba no solo cómo sino por qué. Mateo absorbía todo.
Descubrió que le gustaba mecánica. Resolver problemas. Arreglar cosas rotas. Había algo terapéutico en tomar motor que no funcionaba y hacerlo funcionar otra vez. Lorena se quejaba. Estás convirtiendo al muchacho en mecánico. Debería estudiar universidad. Arturo defendía, si quiere universidad, va a ir. Pero necesita aprender oficio también. Nunca está de más saber trabajar con manos. Mateo decidió no ir a universidad. Le gustaba taller. Le gustaba trabajar con papá. Lorena lo vio como otra decepción. Otra forma en que Mateo no cumplía expectativas que ella nunca había verbalizado. A los 20, Mateo conoció a chica. Se llamaba Gabriela. Estudiante de enfermería. Bonita. Amable. Paciente con timidez de Mateo. Salieron año. Arturo la adoraba. La invitaba a comer. Le preguntaba por estudios. La trataba como hija. Lorena era cortés pero fría. Como siempre. Gabriela lo notó. Un día le preguntó a Mateo, «Tu mamá me odia». Mateo intentó explicar. No te odia. Es así con todos. Pero sabía que era más que eso. Lorena odiaba todo lo que hacía feliz a Mateo. Relación con Gabriela terminó después de 2 años. No por drama. Simplemente creció apart. Ella consiguió trabajo en otra ciudad. Mateo no quería dejar Puebla. Dejar a papá. Terminaron en buenos términos. Mateo estuvo triste pero no roto. Arturo lo consoló con sabiduría de hombre que había vivido mucho. Amor correcto llega cuando debe llegar. No forces nada. Mateo cumplió 25. Se mudó a su departamento. Arturo lo ayudó. Lorena dijo que era desperdicio. Que debía ahorrar dinero quedándose en casa. Pero Mateo necesitaba espacio. Necesitaba respirar sin sentir rechazo constante de madre. Departamento era pequeño pero era suyo. Arturo lo visitaba seguido. Llevaba comida. Herramientas. Ayuda con reparaciones. Lorena nunca fue. 5 años después Arturo empezó a sentirse mal. Cansancio que no se iba. Pérdida de apetito. Dolor abdominal. Fueron a doctor. Hicieron estudios. Diagnóstico fue devastador, cáncer de páncreas. Etapa 4. Pronóstico 6 meses a 1 año con tratamiento. Arturo tenía 57 años. Demasiado joven. Mateo se derrumbó. No podía perder a papá. No ahora. No nunca. Arturo fue quien lo consoló. Mijo, todos morimos algún día. Yo tuve buena vida. Tuve buen hijo. No me arrepiento de nada. Pero Mateo se arrepentía. Se arrepentía de no haber dicho te quiero suficientes veces. De no haber pasado más tiempo. De todas las cosas que asumió que tendría tiempo para hacer. Tratamiento fue brutal. Quimioterapia. Radiación. Efectos secundarios terribles. Arturo perdió peso. Cabello. Color. Pero nunca perdió espíritu. Siempre tenía sonrisa para Mateo. Siempre preguntaba por taller. Por vida. Como si él no fuera quien estaba muriendo. Mateo lo acompañaba a cada cita. Lorena iba ocasionalmente. Cumpliendo deber de esposa pero sin convicción. Últimas semanas fueron en casa. Cuidados paliativos. Arturo en cama de sala convertida en cuarto de enfermo. Olores de medicina y enfermedad. Mateo tomó licencia de trabajo. Pasaba días enteros con papá. Hablaban. Recordaban. Reían cuando podían. Lloraban cuando era necesario. Lorena estaba presente físicamente pero ausente emocionalmente. Como siempre. 3 días antes de morir, Arturo llamó a Mateo. Solo a Mateo. Lorena estaba en cocina. Arturo habló con voz débil. Mijo, tengo que decirte algo. Mateo acercó silla. Lo que sea, papá.
Arturo respiró trabajosamente. Tu mamá. Ella va a intentar lastimarte cuando yo no esté. Va a decir cosas. Cosas crueles. Sobre ti. Sobre mí. Sobre quién eres. No entiendo, dijo Mateo. Arturo tosió. Tomó mano de Mateo. Ya entenderás. Pero quiero que sepas esto. Eres mi hijo. Por sangre. Por elección. Por amor. Nada de lo que ella diga cambia eso. Nada. Mateo asintió confundido. Está bien, papá. Descansa. Pero Arturo insistió. Promete que no dejarás que te borre. Que pelearás por tu lugar. Promételo. Mateo prometió sin entender por qué. Arturo murió 2 días después. Temprano por mañana. Mateo estaba junto a él sosteniendo su mano. Lorena estaba en sillón del otro lado de cuarto. Arturo abrió ojos. Miró a Mateo. Sonrió débil. Susurró, buen hijo. Mejores 30 años de mi vida. Cerró ojos. Respiró hondo. Exhaló. Y no inhaló otra vez. Mateo lloró sobre pecho de su padre. Sobre hombre que había sido todo para él. Lorena se levantó. Salió a hacer llamadas. Ni una lágrima. Funeral se organizó rápido. 2 días después. Lorena tomó control. Eligió ataúd. Flores. Horario. Mateo dejó que hiciera. Estaba demasiado roto para pelear. Solo quería despedirse de papá. Nunca imaginó que Lorena usaría funeral como escenario para humillación final. Humillación que papá había predicho. Humillación contra la cual había tomado precauciones. Y ahí fue donde todo se conectó. ¿Por qué Arturo había ido al licenciado Méndez 3 meses antes? ¿Por qué había preparado documentos? ¿Por qué había pedido segunda prueba de ADN? ¿Por qué había escrito carta explicando todo? Porque conocía a Lorena. Conocía su resentimiento. Conocía su crueldad. Y desde tumba había protegido a su hijo. Después de audiencia, después de que verdad salió, Mateo fue a Panteón. A tumba de Arturo. Lápida simple. Arturo Ramírez. Esposo. Padre. Mecánico. 1967 a 2024, Mateo puso flores frescas. Claveles rojos que eran favoritos de papá. Se arrodilló. Gracias, papá, dijo. Gracias por todo. Por criarme. Por amarme. Por protegerme incluso después de morir. Gracias por darme tu nombre. Tu legado. Tu amor. Viento sopló suave. Hojas de árbol cercano susurraron. Y Mateo sintió algo. Presencia quizá. O solo memoria. Pero se sintió acompañado. Se sintió visto. Se sintió amado. Vida continuó. Mateo regresó a taller. Trabajaba duro. Eventualmente abrió propio negocio. Taller Ramírez. Nombre en letras grandes. Homenaje a papá. Al legado que había recibido. Negocio prosperó. Mateo era buen mecánico. Honesto. Justo. Como Arturo le había enseñado. Clientes lo buscaban. Lo recomendaban. Confiaban en él. Conoció a mujer. Se llamaba Patricia. Maestra de primaria. Dulce. Paciente. Entendía dolor de Mateo sin que tuviera que explicar todo. Se casaron 2 años después. Boda pequeña en jardín. Amigos. Familia de Patricia. Compañeros de trabajo. Lorena no fue invitada. Mateo no quería su presencia manchando día feliz. Patricia y Mateo tuvieron hijo. Lo llamaron Arturo. En honor a abuelo que nunca conoció pero cuyo amor atravesó generaciones. Cuando pequeño Arturo nació, cuando Mateo lo cargó por primera vez, entendió algo. Entendió amor de padre. Amor que no tiene condiciones. Que no se gana.
que simplemente existe. Y entendió cuánto lo había amado su papá. Cuánto lo había elegido cada día. Mateo fue padre que su padre había sido. Presente. Amoroso. Involucrado. Iba a juntas escolares. Jugaba con Arturo. Le enseñaba cosas. Y cuando pequeño Arturo preguntó por abuela paterna, Mateo le contó verdad suavizada. Abuela y yo no nos llevamos bien. Pero tuviste abuelo que te hubiera amado muchísimo. Y le mostró fotos. Le contó historias. Mantuvo vivo legado. Lorena vivió sola en casa que había compartido con Arturo. Vecinos la evitaban. No por orden sino porque ella se había aislado con su amargura. Intentó contactar a Mateo varias veces en años siguientes. Llamadas que no contestaba. Cartas que regresaban sin abrir. Finalmente dejó de intentar. Dos extraños que compartían sangre pero nada más. Cuando pequeño Arturo tenía 5 años, Mateo recibió llamada. Lorena había muerto. Ataque cardíaco. Sola en casa. Vecino la encontró 3 días después. Mateo sintió algo. No tristeza. No alegría. Solo cierre. Fue a funeral. No lloró. No habló. Solo observó. Había poca gente. Lorena no había cultivado amistades. No había dejado legado de amor. Solo vacío. La enterraron lejos de Arturo. Lorena había dejado instrucciones específicas. No quería estar junto a él en muerte así como no había estado en vida. Mateo respetó deseo. Puso flores en tumba. No por amor. Por respeto a vida humana. Cualquier vida. Pero no regresó nunca más. Años pasaron. Mateo prosperó. Taller creció. Contrató empleados. Entrenó mecánicos jóvenes con misma paciencia que Arturo había usado con él. Pequeño Arturo creció. Fue a universidad. Estudió ingeniería. No siguió pasos de padre, pero Mateo estaba orgulloso igual. Porque cada hijo debe encontrar su propio camino. A los 50, Mateo recibió reconocimiento de Cámara de Comercio local. Por trayectoria. Por contribución a comunidad. Por ser empresario ejemplar. En ceremonia, le pidieron que hablara. Mateo subió a podio. Miró audiencia. Y habló desde corazón. Mi padre me enseñó todo lo que sé, comenzó. No solo sobre mecánica. Sobre vida. Sobre integridad. Sobre amar sin condiciones. Él no me dio vida fácil. Tuvimos obstáculos. Tuvimos momentos difíciles. Pero me dio algo más valioso, ejemplo de cómo ser hombre de bien. Cómo ser padre. Cómo dejar legado que importa. Continuó. Hubo quienes dudaron de mí. Quienes cuestionaron mi derecho a llevar su apellido. Quienes intentaron borrarme de historia familiar. Pero mi padre, desde tumba, defendió mi lugar. Y hoy estoy aquí no solo como Mateo, sino como Mateo Ramírez. Hijo de Arturo. Orgulloso de serlo. Audiencia aplaudió. Mateo bajó con lágrimas en ojos pero sonrisa en rostro. Esa noche, en casa con Patricia y Arturo ya adulto, Mateo sacó caja vieja. Adentro guardaba tesoros. Foto de él con don Arturo. Carta que había dejado. Pruebas de ADN. Reconocimiento legal. Todo documentado. Todo probado. Pequeño Arturo, ahora de 25, miró documentos. Papá, ¿por qué guardas esto? Mateo sonrió. Para recordar. Para nunca olvidar de dónde vengo. ¿Quién soy? ¿Por qué importa? Le contó historia completa a su hijo. Historia que había compartido en pedazos durante años pero ahora completa. Historia de amor de abuelo. De crueldad de abuela. De humillación. De redención. De prueba científica que validó lo que corazón siempre había sabido. Pequeño Arturo lloró. Por abuelo que nunca conoció. Por padre que había sufrido tanto. Por familia rota que de alguna manera había producido amor tan puro.
Mateo vivió hasta 78 años. Vida larga y plena. Vio a su hijo casarse. Tener hijos propios. Nietos que Mateo adoraba. Que llenaban casa con risa que alguna vez había faltado en su propia infancia. Vida que había construido sobre fundación que Arturo le dio. No de dinero. No de posesiones. Sino de amor. De ejemplo. De validación de existencia. En últimos días, en hospital rodeado de familia que había construido, Mateo pensó en todo. En 30 años con Arturo. En humillación en funeral. En prueba de ADN que cambió todo. En vida después. Y sintió paz. Paz de saber que había honrado legado de su padre. Que había sido buen hijo. Buen padre. Buen hombre. Patricia sostenía su mano. Arturo estaba al otro lado. Nietos en cuarto. Todos llorando pero también sonriendo. Porque Mateo había vivido bien. No perfectamente. Pero bien. Con integridad que Arturo le enseñó. Con amor que Arturo le dio. Con nombre que Arturo le defendió. Papá, dijo pequeño Arturo ya no tan pequeño. ¿Qué quieres que hagamos? Con taller. Con casa. Con todo. Mateo sonrió débil. Vivan bien. Amen mucho. Sean buenos. Eso es todo. Cerró ojos. Respiró paz. Y en último momento vio a su padre. Arturo joven. Fuerte. Sonriendo. Extendiendo mano. Bienvenido, hijo. Te estaba esperando. Mateo tomó mano. Y supo que había llegado a casa. A verdadera casa. Donde amor no tiene dudas. Donde paternidad no necesita pruebas. Donde simplemente eres amado por ser quien eres. Y en ese momento todo dolor valió la pena. Toda humillación fue redimida. Toda duda fue resuelta. Porque al final no importaban pruebas de ADN. No importaban audiencias legales. No importaba reconocimiento público. Lo que importaba era amor. Amor de padre que eligió. Amor de hijo que correspondió. Amor que atravesó muerte y humillación y duda. Amor que construyó legado más fuerte que cualquier documento legal. Enterraron a Mateo junto a Arturo. Como había pedido. Lápida decía, Mateo Ramírez. Hijo amado de Arturo Ramírez. Padre. Esposo. Mecánico. Hombre de bien. Y abajo, grabado por pequeño Arturo, el ADN probó paternidad. Pero el amor la había establecido 30 años antes. Historia no terminó ahí. Continuó en pequeño Arturo. En nietos. En bisnietos eventualmente. En cada generación que aprendió lección, familia no es solo sangre. Es elección. Es amor. Es defender a quien amas incluso desde tumba. Es dar nombre con orgullo. Es construir legado que trasciende. Y en Puebla, en taller que ahora dirigía nieto de Mateo, había foto en pared. Foto de 3 generaciones. Arturo. Mateo. Arturo Jr. Todos mecánicos. Todos Ramírez. Todos unidos no solo por apellido sino por amor que había comenzado con elección de hombre hace más de 50 años. Elección de amar niño que era suyo por sangre pero que hubiera amado igual si no lo fuera. Esa es lección. Lección más importante. Más poderosa. Que paternidad verdadera no está en ADN. Está en acción. En elección diaria de amar. De proteger. De defender. De dar nombre. De construir legado. ADN puede probar relación biológica. Pero solo amor prueba paternidad verdadera. Arturo lo entendió. Mateo lo aprendió. Y generaciones después lo transmitieron. A cada niño que dudó de su valor. A cada hijo que se sintió rechazado. A cada persona que cuestionó si era suficiente. La respuesta es sí. Siempre sí. No por prueba científica. Sino porque alguien te eligió. Alguien te amó.
Alguien defendió tu derecho a existir. Y si nadie más lo hace, tú puedes elegirte a ti mismo. Puedes amarte. Puedes defender tu derecho. Puedes reclamar tu nombre, tu lugar, tu identidad. Como Mateo hizo. Como Arturo le enseñó. Como generaciones después recordarán. Porque al final del día, después de todas las humillaciones, todas las dudas, todas las pruebas, lo que queda es verdad simple: eres quien eres. No por permiso de otros, sino por derecho de nacimiento. Por valor inherente. Por dignidad que nadie puede quitar. A menos que tú se lo permitas. Y tú no vas a permitirlo. ¿Verdad? Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó que tu valor no depende de la validación de otros, que tu identidad es tuya y de nadie más, suscríbete al canal Historias para distraerte. Cada día subimos nuevas historias de vida, superación, justicia y amor que trasciende. Historias que te recuerdan que no estás solo, que el dolor puede transformarse en fortaleza, que las heridas pueden sanar y que siempre, siempre hay camino hacia la redención. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de historias que inspiran, sanan y transforman. Porque tu historia importa. Tu nombre importa. Y nadie puede quitártelo. Nos vemos en el próximo video.